de alguna manera aprendemos, si nosotros disponemos el corazón cuando leemos la palabra, la estudiamos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que el Evangelio es sencillo. El Evangelio de Jesucristo es tan sencillo que sí lo podemos vivir. Hay muchas personas que andan buscando una iglesia donde la presencia del Señor sea palpable, podemos decirlo así, y quizás están algún tiempo, pero luego se van de esa iglesia. Y le preguntaba al Señor, ¿por qué está el mundo de esa manera? Porque hay muchas iglesias, hay infinidad de iglesias que predican el mensaje de salvación. Y cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder llegar al Padre, tenemos que seguir el camino. Y ese camino es Jesús. Tenemos que anhelar vivir la vida de Jesús. Dice que me impacta lo que dice Mateo 8:1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Hoy en día en las iglesias hay ministros que tienen una relación personal con Dios. Lindos ministros que buscan al Señor en oración como lo hacía Jesús. Cuando Jesús subía al monte era para orar, para comunicarse con el Padre. Y vemos que grandes milagros que sucedían. Si usted ve el capítulo 8, todo el capítulo, va a ver milagros que Jesús hacía. Hoy en día, como les repito, cuando el ministro busca la presencia del Señor, Dios lo va a usar. Y en la iglesia se va a manifestar algo precioso. La presencia del Señor va a ser manifiesta en ese lugar. Y van a venir muchas personas. Y quizás tú, estimado hermano, ya estás viviendo estas experiencias donde has estado en diferentes iglesias. Y has visto que hay presencia del Señor. Pero luego por una razón te decepciona. ¿Por qué? ¿Por qué te decepciona? ¿En quién pusiste la mirada? ¿En el ministro que estaba siendo usado de parte de Dios? También en el 19 dice que un escriba vino a Jesús y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vaya. ¿Por qué? Porque este escriba estaba viendo los milagros que Jesús estaba haciendo. Así hay muchos cristianos cuando ven que un pastor está siendo usado de parte de Dios, empiezan a idolatrar a este pastor y empiezan a seguirlo. A tal grado que cuando el pastor no está en la iglesia, ya no quieren asistir a la iglesia. Y no debe de ser así. Cuando tu pastor no esté en la iglesia, ve tú, intercede por él para que donde Dios lo haya llevado, Dios lo guarde, lo respalde, lo traiga con bien a la iglesia. No es para quedarse en casa. Mira lo que le dice este escriba a Jesús, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Pero mire lo que Jesús le dice. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es importante que nosotros le enseñemos a las personas a que cuando vean que a través de nosotros sucedan cosas, que no pongan la mirada en nosotros. Bendita misericordia del Señor que usa a los ministros con don de sanidad, con la palabra. Pero no hay que idolatrarlos porque lo que hacemos es les hacemos un daño a ellos. Y es importante que pensemos nosotros en que la mirada tenemos que ponerla en Cristo. Quizás tú eres uno de ellos. Quizás eres un cristiano que ha andado de iglesia en iglesia y no hayas un lugar donde ubicarte. ¿Por qué? Porque creo que no has puesto la mirada en Cristo. Yo creo que es tiempo para eso. Ya no es tiempo para andar de iglesia en iglesia. Es importante ubicarse en un lugar para servirle al Señor. Y cuando tú empieces a seguir el camino, que es Cristo,
vas a poder darte cuenta de que ese tiempo que has perdido, Dios lo va a recuperar. ¿Por qué? Porque te vas a empezar a ubicar, a seguir a Cristo. Y cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor, ¿qué es lo que hacemos? Si nuestro pastor no está en la iglesia, oramos por él, le decimos, papito, guarda a mi pastor, guarda a su esposa, a sus hijos, bendícele donde quiera que esté. Tráele con bien. Qué lindo es. Ese es el evangelio que tenemos que seguir. Pero qué pena es cuando se dice, ¿y el pastor va a estar hoy? No, no va a estar. Ah, que yo no voy hoy, qué aburrido va a estar. Qué lamentable. Hay muchos cristianos hoy en día que va a la iglesia obteniendo un beneficio. Y cuando no lo ve, ese beneficio, se decepciona y se va a buscar otro lugar. Ya no es tiempo para eso. Recordemos que vamos a vivir momentos donde vamos a no tener donde recostar nuestra cabeza. Porque Jesús lo dijo en la palabra. Y no es que vas a vivir una vida de miseria, pero va a venir un momento donde vas a vivir enfermedad, vas a vivir problemas económicos, problemas familiares. Pero si la mirada está puesta en Cristo, no te vas a decepcionar. Tú te vas a dar cuenta que aunque estés viviendo una situación económica, que eso no te destruya lo que Dios te ha dado, que es la salvación a través de Jesucristo. Y cuando tú empiezas a ver la vida cristiana de ese punto de vista, entonces vas a empezar a disfrutar el Evangelio. Porque yo te puedo decir por mi propia vivencia, he tenido tiempos donde bien difícil de pasar esa situación. Pero he dicho, yo voy a salir adelante porque con un propósito estoy pasando esta situación. Y he podido superar a tal grado que ahora te puedo animar. Ya no andes para arriba y para abajo. Yo quisiera que te establezcas. Dile al Espíritu Santo que te revele, por supuesto, la iglesia donde te va a ubicar para que sirvas al Señor. Y puedas bendecir. No te decepciones si ves a tu pastor que está quizás actuando no como actuaba antes. Ora por él. Bendícelo. Pídele al Padre de misericordia que lo auxilie. Quizás ni te saluda. ¿Por qué? Porque él lo que está es anhelando recibir el pan fresco, la palabra fresca, para alimentarte a ti. Y tú lo que estás haciendo es diciendo, el pastor ya ni me saluda, ya ni siquiera conversa con uno. ¿Por qué? Porque cada día se incrementa la necesidad en las iglesias, donde hay que llevarle la palabra. Y no es fácil cuando nosotros buscamos en la madrugada en la presencia del Señor y a veces desveladito tener que ir a la iglesia y que de pronto diga, este hermano ya cambió, ya no es la misma persona que yo conocía antes. ¿Por qué? Porque no se están dando cuenta que las cosas las necesidades están incrementando y no hay personas que se dispongan a ir al monte a buscar el rostro de Dios para pedir auxilio. Si es que, hermano, yo te animo en el nombre de Jesús a que le pidas la guianza al Espíritu Santo para que te ubiques en una iglesia. Ama a tu pastor, pero no pongas la mirada en él, pon la mirada en Cristo. Intercede por tu pastor para que él, ¿verdad?, esté de continuo en la presencia del Señor, buscando la revelación de la palabra, esa palabra que te va a dar vida. Inclina tu rostro y vamos a orar para pedir al Señor que esta palabra se haga vida en mi vida, al igual que en tu vida, para que podamos vivir un evangelio sencillo, pero de poder. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por este consejo de tu palabra. Gracias, Papito, porque tú eres fiel, eres grande en misericordia. Yo soy el primero, Papito, que quiero siempre poner la mirada en Cristo y estar siempre bajo la cobertura de mi pastor y poderle bendecir. También buscar tu presencia, Papito, para que tú reveles esa palabra que viene de bendición para mi vida, para la vida de los demás hermanos. Somos muchos necesitados hoy en día de tu palabra. Y qué lindo es cuando tú la revelas de la manera especial, conforme a la necesidad nuestra. Bendice, Padre, a los pastores que tú has llamado al servicio. Bendícelos, Papito. Rodéalos de varones fieles, Papito, para que puedan caminar, trabajando en esa obra que se encomienda. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.